Buenos días, Carmen. José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los grupos de autodefensa de Tierra Caliente en Michoacán, fue trasladado la tarde del sábado a la Ciudad de México para ser internado en el Instituto Nacional de Cardiología debido a una arritmia cardíaca, según informó su abogado defensor Ignacio Mendoza. De acuerdo a la información proporcionada por el abogado y corroborado por el diputado local del partido Movimiento Ciudadano, Daniel Molcada Sánchez, quien ha estado cercano al luchador social, el estado de salud de Mireles Valverde es estable pero delicado, y la intención es que sea atendido por especialistas en la materia para que pueda restablecerlo lo antes posible, según dijo. Moncada Sánchez especificó que fue la propia Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal quien proporcionó un helicóptero para trasladar a Mireles Valverde de Morelia al Instituto Nacional de Cardiología. Mireles Valverde salió de la cárcel el pasado 12 de mayo, tras un tras un arresto que duró casi 3 años, luego de que las autoridades judiciales le imputaron delitos federales que poco a poco se fueron desvaneciendo, hasta que el último de ellos, posesión ilegal de armas de fuego, le permitió pagar una fianza de 30,000 pesos y llevar el proceso en libertad condicionada. Desde su liberación del penal El Rinconcito de Tepic, Nayarit, hasta la fecha, Mireles Valverde ha radicado en la ciudad de Morelia, ya que la ley le impide salir del estado y el país, además de obligarlo a firmar cada semana en el juzgado quinto de distrito con sede en Uruapan. Este lunes tendría que haberse presentado a firmar por primera vez, pero de acuerdo a su abogado se presentarán las valoraciones médicas para justificar su ausencia. Junto a 30 personas más que participaron en el movimiento de autodefensas del año 2013, Mireles Valverde abandonó el penal de Tepic y el viernes pasado se reuniría con reporteros para celebrar el apoyo y seguimiento de su caso, desde su captura hasta su liberación. Sin embargo, sus padecimientos cardíacos, Carmen, lo obligaron a internarse el viernes por la mañana en una clínica particular de la ciudad de Morelia y fue cancelado el evento. Los problemas de salud de Mireles Valverde se agravaron desde que ingresó al penal y, de acuerdo a la última información que tenemos, estaría a la espera de estabilizar sus niveles de azúcar para practicarle un cateterismo. Hasta aquí mi información, Carmen. Gracias por tu información, Dalia, y buenos días. Gracias y buenos días a Dalia Martínez con esta información que nos envía sobre el doctor Mireles, y gracias al abogado del doctor Mireles, que es Ignacio Mendoza, que nos toma la llamada para saber cuál es el estatus jurídico legal del abogado, una vez que hemos escuchado este comentario y esta información que nos da nuestra colega Dalia Martínez sobre su estado de salud. Ignacio, gracias por tomar la llamada, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Igualmente, Ignacio, bueno, ¿cuál es el estado de cosas respecto al doctor Mireles? Porque, bueno, lo que tenemos ahora es este viaje que hace a la Ciudad de México por razones médicas que nos menciona Dalia, pero estamos también siguiendo de cerca el estatus jurídico y legal del doctor Mireles. Ignacio, cuéntanos cuál sería la situación por la que atraviesa quien fuera líder de las autodefensas michoacanas. Bueno, Carmen, te puedo comentar que hace unos minutos me comuniqué a la Ciudad de México, me están informando que ya prácticamente el doctor debe de estar empezando una cirugía, un cateterismo que le van a practicar el día de hoy. Esperamos que en unas 2 horas salga de cirugía, y bueno, obviamente esperamos que todo salga bien. Se encuentra, creo yo, en la mejor institución de cardiología que hay en el país, es el Instituto Nacional de Cardiología, que es un instituto muy formado, muy importante, yo creo que es lo mejor que hay en Latinoamérica. Sí. Y bueno, en un rato más tu servidor habrá de trasladarse a Uruapan a hacer del conocimiento del juez de la causa esta circunstancia, a efecto de que autorice que por circunstancias médicas el doctor el día lunes 5 de junio no vaya a firmar como él ordenó, en virtud de que hay una emergencia médica, y que bueno, ojalá se entienda que no es el deseo del doctor de no sujetarse a las disposiciones que el juez determinó, sino que son causas de fuerza mayor. Sí, clarísimo. Ignacio Mendoza, abogado, entonces déjame retomar el punto. ¿Dijiste que está por practicarse la cirugía o está practicándose en este momento? Mira, hace 10 minutos que marqué, me dicen que ya se lo habían llevado a quirófano. Supongo, no sé cuánto tarde el procedimiento de prepararlo, pero ya están en eso. La cirugía se va a realizar en un momento más y calculan que en 2 horas, 2 horas y media, por tarde, él puede estar saliendo de la cirugía. Es un cateterismo.
Ajá. Bueno, ahí dentro de las cosas, Ignacio, que en su momento conversamos con el propio doctor Mireles en una rápida entrevista que nos dio saliendo de la cárcel, estaba el punto en donde lo dejaban salir en libertad, entre comillas libertad, porque es una libertad condicionada, planteándole varias restricciones. Una de las restricciones es que no podía salir de Michoacán. Se entiende que por razones médicas está ahora en la Ciudad de México, pero bueno, ¿podría decir el juez, pregunto, que esa atención médica tenía que haberse dado en Michoacán? Porque como fue tan categórico en la restricción, no vaya siendo que ahí le diga que por qué se fue de la ciudad, por qué se fue del estado. No, Carmen, no. La realidad es que, acuérdense de algo, la salud es un derecho humano. Sí. Y el juez tiene la obligación de garantizar ese derecho. Como esto se dio el fin de semana, no hubo posibilidades de hacer de su conocimiento tal circunstancia. Pero estamos totalmente seguros que él habrá de pues entender que es una emergencia, pero que además por las condiciones de salud del propio doctor era necesario trasladarlo a una institución del nivel de cardiología. Y también hay que entender, pues, cuestiones económicas, o sea, un cateterismo podría realizarse en Morelia, sí, hay la infraestructura, pero es muy, muy caro. Y además, por las condiciones de la propia diabetes y los padecimientos que tiene el doctor, se consideró que lo más prudente es que estuviera en cardiología, y por eso se trasladó para allá, y en breve le estarán haciendo esta intervención, y el juez tendrá que entenderlo. Bueno. Sí, el juez tendrá que entender claramente que es una situación evidentemente de emergencia y que son razones médicas claramente las que lo llevan a este traslado a la Ciudad de México. Y bueno, pues ese tema lo dejamos ahí claro a criterio del juez. Se entiende que el juez tendrá que valorar pues positivamente esto que va a impedir probablemente a el doctor Mireles acudir a la cita el 5 de junio para firmar su libertad condicionada. Así que eso lo dejamos ahí pendiente, abogado Ignacio Mendoza. Mira, Carmen, sí. Te aclaro también, si el juez tuviese alguna duda de esto, vía exhorto puede pedirle a algún tribunal o un juzgado de la Ciudad de México que mande un actuario o un secretario que dé fe de que el doctor está intervenido y está en una institución médica. Digo, eso es facilísimo de saber, ¿no? Jurídicamente de corroborarlo, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Eso yo creo que el juez no deberá tener inconveniente alguno porque es clarísima la razón médica y sería pues muy difícil que no puedan demostrar con toda contundencia que efectivamente está ya en la plancha de la cirugía el doctor Mireles en estos momentos de su trance médico. Déjame, abogado, además de este tema que es muy importante en este instante, saber que se encuentra en el Instituto de Cardiología el doctor Mireles en esta operación o realizándose o a punto de realizarse este cateterismo. Además de eso, abogado, permíteme aprovechar la conversación contigo para volver a abordar lo que en su momento nos declaró el doctor Mireles justo saliendo de la cárcel. A mí me llamó muchísimo la atención lo que nos dijo sobre las restricciones, no solamente de que no salga del estado de Michoacán, sino que no se acerque al comisionado Alfredo Castillo, que no se acerque a un conjunto de personas que nos definió el propio doctor Mireles. Pero valdría la pena, abogado, que nos recuerdes, que nos cuentes con detalle y con más pausa que la que pudo tener Mireles saliendo de la cárcel, cuáles son las restricciones y por qué son estas restricciones impuestas por la instancia judicial que le permite finalmente llevar el proceso en su contra en libertad, como lo hemos informado en estos últimos días. ¿Cuál es este conjunto de restricciones y cuál es la razón de que existan? A ver, Carmen, eso es... el doctor tiene... como medida cautelar para que le cambiaran la prisión preventiva. Hay que entender cuál es el objeto de una medida cautelar. El objeto de una medida cautelar es para que la persona que está siendo procesada por X delito no salga o no se evada. 1, ¿Sí? 2, para que se garantice el desarrollo del proceso, que no se vea afectado. Y tercero, para que las víctimas o las probables víctimas de la comisión de ese delito pues no tengan problemas. Entonces,
Al cambiar la medida cautelar, al doctor le pusieron 5 medidas. La primera es no salir del país. La segunda, no salir del estado. Estas tienen como objeto garantizar que en cuanto sea llamado, convocado el doctor al juzgado para la práctica de determinada o X prueba, pues esté presente. La tercera es ir a firmar una vez al mes. Esto es para garantizar garantizar al juzgador que el doctor o la persona que está sujeta a esa medida pues no va de pronto a desaparecer. La cuarta es el pago de una caución que presupone que pues la gente no se va a evadir, porque si no, si se evade, lo vuelven a prender y ese dinero se pierde. Y la quinta, que ha generado mucha polémica, pero que además es lo más natural del mundo, es la prohibición o la determinación de no tener contacto, y así lo dice textual, con testigos de cargo, de descargo y con peritos. No hay ninguna restricción de nombre y apellido. Ojo. ¿Por qué no puede tener contacto con Castillo? Porque Castillo es testigo en su proceso. Ustedes recordarán que la defensa solicitó una declaración de Castillo en 2 ocasiones, la cual irresponsablemente el señor no se presentó como debió haber sido, sino que se le tuvo que mandar un cuestionario, pero al final de cuentas depuso dentro del expediente. Por eso el juzgador, no porque vaya o se tenga temor de que se vaya a agredir a alguien con alguien, sino para no mezclar y no contaminar las versiones de los testigos, ya sean a su favor o en su contra, o de los peritos. Esa es la prohibición. Esa es la prohibición. Bueno, ¿no te parece atípico? ¿Parece parte de un proceso Carmen, adecuado? Para nada, para nada. Yo no lo vería como una conspiración ni nada. Es el estándar regular, Perfecto, se supone bueno, que un testigo en un la juicio pregunta era por eso. pues no puede tener contacto con las partes para no contaminarse. Ahora, para cerrar esta conversación, abogado, queda claro esto que mencionas y las restricciones que impone el juez por estas razones. El doctor Mireles está entonces viviendo ahora este proceso fuera de la cárcel, pero al final de cuentas el proceso sigue adelante. ¿Podrías hacer un resumen de las imputaciones que se le hacen al doctor Mireles y de los elementos en su defensa? Una especie de breve resumen del meollo de la cuestión judicial. Mira, Carmen, la única imputación que tiene el doctor y todas las autodefensas que están detenidas es por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, sin permiso. Es un delito que contempla el Código Penal Federal, y la defensa de todos ellos, que está a mi cargo, se ha resumido a establecer que ellos sí tenían permiso de portar esas armas, no solo portarlas, poseerlas y utilizarlas, y lo cual ya acreditamos con suficiencia dentro del expediente con el documento y el acuerdo firmado por Alfredo Castillo, Fausto Vallejo y los líderes en ese momento de las autodefensas, el 26 de enero del 2014, donde se institucionalizan. Es el término que utiliza el documento y que está avalado por 2 autoridades. Un enviado presidencial al que le crearon una comisión con un decreto, comisión que es debatible constitucionalmente, pero al final de cuentas es un acto de autoridad, y por otro lado por el gobernador en ese entonces del estado de Michoacán. Entonces, al final de cuentas, ninguno de los 2 personajes ni ninguna autoridad en el país tenía facultades para haberse sentado a firmar ese documento y haberles hecho creer a las autodefensas que podían, primero, institucionalizarse y segundo, portar, poseer, utilizar y registrar armas de ese tipo. No hay marco legal para hacerlo. Aquí, lo que genera ese documento y toda esta actividad del Estado es que a las autodefensas se les excluya del delito, esto es, no se les pueda
reprochar penalmente esa conducta porque les hicieron creer que ellos lo que estaban haciendo era justificado, y a quienes sí dejan en estado de vulnerabilidad penal, política y administrativa es a las autoridades que contribuyeron a que esa situación se hiciera. No sé si es muy claro. Sí. Sí, yo creo que bueno, estamos digamos en una parte de la explicación de por qué Mireles está en la cárcel con esta imputación, igual que las demás autodefensas, y lo que has explicado sobre lo que ha ocurrido con pues llamémosle, bueno, tú me dirás si estamos en lo correcto, líder o ex líder de las autodefensas. Sigue existiendo la figura de autodefensas. Mireles, ¿qué está jugando ahí? Es muy curioso porque unos le llaman ex autodefensa, otros autodefensa. La verdad es que el documento que firmó Castillo no tiene fecha de caducidad. Eso sigue vigente, ¿eh? A ver. Sí, claro. Son 3 hojas. Si las analizas, ahí nunca se establece una temporalidad para dar por fenecido o para su cancelación del compromiso que hace la autoridad con los autodefensas, ¿eh? Entonces, para ti, como no tiene fecha de caducidad, sigue vigente el convenio del gobierno federal con las llamadas autodefensas, y Mireles, en este caso, ¿sí? ¿Cómo sería identificado? ¿Como líder de las autodefensas? Pues, ¿o como puede ser como líder, no sé, o vocero, lo que hayan denominado. Mira, aquí lo chistoso es lo siguiente. A ver. Es que ese convenio, ¿tú te acuerdas de un programa hace algunos años donde salían 2 personajes que con las manos decían que tú y yo estamos locos? A ver, no. ¿Cuál es ese? Sí, de Chespirito. Ah, sí, o sea, sí. Tú y yo estamos locos, ¿no? Porque ese convenio es un absurdo. Ni la autoridad tenía facultades para sentarse a negociar eso, ni quienes lo firman como dirigentes de las autodefensas pasaron por un proceso de designación que la ley reconozca. No sé si me explico. O sea que hay un documento donde el gobierno de la República, a través de este coordinador, porque no se puede identificar a Castillo más que como parte del gobierno de la República, en donde acredita la existencia de estas autodefensas y hay un convenio de por medio. Las institucionaliza. Las instituciones así. Lo que quiera decir eso, ¿eh? Bueno, a ver, te dirá alguno, ¿y qué atribuciones legales tendría el comisionado o el enviado del presidente Ninguna. En Michoacán para formalizar a las autodefensas? Sí o no eso sirve para efectos de nombrar, de ahí veníamos, a Mireles Ninguna. líder o no de las autodefensas, y si existen o no para el gobierno esta figura. Ninguna, no tenía ninguna atribución. El problema es que a la hora de hacerlo, efectivamente le da un estatus a las autodefensas y a sus liderazgos. En términos legales los reconoce, aunque no hay marco jurídico para ello. Sin embargo los reconoce, y de ahí se desprenden una serie de acciones como son operativos, enfrentamientos, hay muertos, desaparecidos, desplazados, y una serie de conductas jurídicas que al final de cuentas en algún momento tendrán que ser sancionadas, investigadas y deslindadas las responsabilidades, pero dotó de alguna manera de legalidad. Entonces es como si yo respetuosamente ahorita te vendiera la luna y tú me dijeras que me la compras. Ya me entendiste, es un diálogo pero entiendo la metáfora y está lindo, o sea, comprarla. Sí te la compraría, fíjate. Sí compraría yo la luna. La diferencia es que tú y yo somos particulares. Pero si te la vende un funcionario, claro, ahí es donde empieza el problema, porque la responsabilidad no es imputable a ti, sino al funcionario. Pero a ver, abogado Ignacio Mendoza, para efectos prácticos, ese documento, en términos de tu defensa de Mireles, es enorme, porque ahí lo que estamos viendo es que es enorme, porque ahí lo que estamos viendo es que el gobierno de la República acreditó, dio por válida la figura de la irrupción de una parte de la sociedad michoacana que se armó frente a los abusos y excesos del crimen organizado ante la omisión del Estado mismo, y esa figura de autodefensa es precisamente lo que está acreditando como válido el propio Estado mexicano o el propio gobierno mexicano, con lo cual dio paso incluso a
adiestrar y acompañar a las llamadas autodefensas hasta el día en que ocurrieron las cosas que ocurrieron, que fue la detención de Mireles y otras circunstancias. Pero esta fase previa es de acreditación oficial de la existencia de una irrupción social armada para defenderse del crimen organizado, y esto tan está acreditado con ese documento como con la acción misma del gobierno mexicano a través de la figura de Alfredo Castillo, que era el enviado del presidente de Michoacán. A ver, Carmen, el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército sin permiso tiene como objeto tutelar el bien jurídico de la seguridad pública a la cual tú y yo y todos tenemos derecho. Entonces, es absurdo que le quieran imputar la violación a ese derecho a las autodefensas si quien puso en riesgo la seguridad pública de Michoacán no fueron solo ellos, fue la autoridad al registrarles 7,000 armas de uso exclusivo del Ejército y de la Armada de México. No sé si me explico. Quien vulneró el derecho humano a la seguridad pública no solo fueron las autodefensas, fue la autoridad que los legitimó. Pues sí, ese es el tema principal de Michoacán en los últimos años con este tema. Y respecto al doctor Mireles, aquí el tema es que lo detienen con armas en su vehículo. La pregunta es, ¿esas armas estaban efectivamente en su vehículo? Él refiere que no. Él refiere que un arma que él tiene registrada, que es una pistola 10 milímetros, sí. Pero además, a él le registraron 6 armas más, que eran las que portaban sus escoltas. Y esas son las que no aparecen, le sembraron otras. Pero independientemente de que estuvieran registradas o no, la autoridad les dio de facto, así se dice el término jurídico, la autorización de portar, poseer, utilizar y registrar armas de uso exclusivo del ejército sin ningún fundamento legal. Por eso a todos ellos se les actualiza lo que jurídicamente se llama exclusión del delito. Te pongo un ejemplo muy simple para que lo entendamos. Tú estás en el alto, manejando en cualquier alto, ubícate en una calle, en donde quieras, y hay un elemento de tránsito vestido con su cerraje, su gorra. A ti te parece un elemento de la autoridad, pues porque así, o sea, así están regularmente se ostenta vestidos, como tal. Y él te dice, haces el alto, y tú no entiendes, y él te dice, pásaselo, tú te lo pasas, y a la siguiente esquina te para su compañero y te dice, lo voy a infraccionar porque se lo pasó. Y tú le dices, perdóname, él te dejó pasarlo. Eso te excluye de la responsabilidad porque te lo indicó una autoridad. Y tú estás en la creencia de que lo que hiciste es correcto y está justificado porque es la autoridad quien te lo pidió. ¿Cuál es la motivación? Tú no sabes si iba a pasar una ambulancia, si, lo que sea. Si iba a tardar el semáforo, no sé. Tú no preguntas eso. Sin embargo, la autoridad te lo indicó y luego otra autoridad te quiere sancionar. Ese es el ejemplo de Mireles y de todas las autodefensas. Primero los arman, les dan autorización, los reconocen, los echan a pelear, los utilizan y luego les dan tratamiento de borracho de cantina. Que el domingo salió y por mala suerte pasó la patrulla enfrente de él y trae la pistola hinchada. Ese es el ejemplo, así de simple. Bueno, doctor Ignacio Mendoza, abogado del doctor Mireles, entonces estamos frente a esta defensa legal en este proceso abierto que, bueno, pues ahora tiene esta fase de Mireles siguiendo ese proceso en libertad. Ahora te pregunto, ¿Mireles y cuántos más de Michoacán están en esta condición? Todas las autodefensas que fueron detenidas por portación de arma de fuego de uso exclusivo que tienen ese delito, todos están en ese supuesto. ¿Tienes el dato de cuántos son? Mira, son alrededor de 400, tu servidor ha llevado la defensa aproximadamente de 200, de los cuales ya logramos, por esta vía de la caución, liberar un poco más de 100, algunos no han podido pagar, pero bueno, ese es el cálculo. Y están en la cárcel entonces los que no han podido pagar la caución y los que no han logrado la caución también. ¿Cuántos están en la cárcel ahorita si tienes el dato? Los que lograron ya pagar la caución están en libertad como Mireles y van una vez a firmarse. Y los que quedan, de los que tienen ese beneficio, que eran 100, quedan como 40. 40. ¿Y por qué a esos 40 no se les ha permitido la caución? Porque no han tenido dinero para pagarla. ¿Es por falta de dinero solamente? Es falta de dinero, sí es. ¿Cuánto pagó Mireles?
30,000 pesos. Y se lo pagó el Movimiento Ciudadano, ¿cierto? No, lo pagó el diputado Daniel Moncada, De que Movimiento es de Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pero lo pagó de sus recursos. Dime una cosa, abogado, ya que entramos en esta materia, nos hemos referido obviamente al ámbito jurídico judicial, pero ya que entramos en esta materia, a lo mejor tú sabes algo y nos lo puedes contar. ¿Qué relación hay entre el doctor Mireles y el Movimiento Ciudadano, dado que hemos visto que pues ahí está Dante Delgado en algunas imágenes, está el diputado que pagó su fianza, vemos que en la página de Movimiento Ciudadano hay un Mireles libre y una especie de campaña asociada a Mireles? ¿Qué nos dirías, abogado, sobre esta relación entre el partido político y el michoacano? Mira, yo lo que te puedo decir es a través de lo que yo he visto. A mí quien me contrata es el diputado Moncada y Manuel Antúnez, que fue candidato a gobernador por Michoacán, por ese partido. Y nos contratan porque nosotros fuimos los abogados de CMI y logramos un resultado con CMI bastante aceptable en una acusación similar. Lo sacamos en el término de 144 horas. Después lo acusaron de 5 delitos más y todos se los quitamos. CMI Verdía, ahora, ¿no? ¿CMI Verdía? Sí, él está libre sin ningún problema. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos contrata el diputado y Manuel Antúnez porque ellos habían asumido 2 compromisos. Primero, con las autodefensas de Tomiscateo en campaña, a Manuel Antúnez le pidieron el apoyo y él se comprometió a apoyarlos. 2, Virginia Mireles fue su candidata a diputada federal, creo, en 2015, y Daniel Moncada y el propio Antúnez se comprometieron con ello a ayudarle a liberar a Mireles. Por eso ellos están trabajando. Y la realidad es que pues ellos son de Movimiento Ciudadano, el propio Movimiento Ciudadano ha coadyuvado y ha hecho, pues de alguna manera, labor para lograr la liberación de Mireles. Yo no sé, Mireles, hasta donde tengo entendido, ni es miembro del Movimiento Ciudadano ni de ningún partido. Yo no creo que él vaya a militar en un partido. Esa es mi opinión personal. Lo que sí te puedo decir, y soy testigo, es que estos 2 personajes y el propio movimiento sí han trabajado por la liberación de Mireles, independientemente de lo que haya pasado, lo que sea. Sí hubo un compromiso y yo lo he sentido en el apoyo, pues en lo que hemos planteado nosotros, de hay que a lo mejor sacar una nota, etcétera. Nos han apoyado a la defensa sin ningún problema. Uh-huh. Esa es la explicación de la relación del Movimiento Ciudadano con este tema. Te agradezco que nos lo cuentes, abogado, porque también clarifica un poco de dónde viene esta otra relación y bueno, pues para tener más amplio el mapa de lo que está sucediendo en estos momentos con el doctor José Manuel Mireles, que como has dicho al principio de esta conversación, tiene una circunstancia médica que lo lleva a una cirugía que o se está practicando o está por practicarse esta mañana, según nos has notificado en esta entrevista, que te agradecemos, Ignacio, y con lo cual seguimos adelante pues en la cobertura del caso Mireles. Gracias por estar aquí, abogado, y estamos en contacto. Carmen, gracias. A ti, abogado, gracias y buenos días. Gracias a Ignacio Mendoza Jiménez, abogado del doctor Mireles en esta mañana. Pues ahí está, en esta operación, un cateterismo nos dijo que se le está practicando o se le va a practicar en cualquier momento de esta mañana.